Muy buenos días. Nuevamente gracias por sintonizarnos aquí en el programa de Tecate, Relatos y Memorias. Agradecemos a California Medios el espacio. Y bueno, profe, muy buenos días. Don Emilio, buenos días. Buenos días, Héctor. Profe, muy buenos días. Buenos días, Emilio. Pues hoy estamos un poco como contrariados porque pues es 12 de diciembre y pues todos conocen la festividad y pues nosotros vamos a hablar de guerra, ¿no? Como que no cuadra mucho, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, bueno, hablaremos hoy sobre un tema que es, en la historia de Baja California se conoce como la intervención filibustera de William Walker. Sin embargo, creo que para nosotros le vamos a llamar la defensa de la Baja California ante esta intervención, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que es más importante la defensa que hicieron los bajacalifornianos o quienes residían en Baja California en ese momento que por lo que realmente pasó con Walker, ¿no? Por lo menos. Así es. Y bueno, claro, hablaremos un poco de este personaje, pero sobre todo aquí lo interesante es que tenemos una muy buena entrevista con el maestro Jorge Martínez Cepeda, que ha trabajado el personaje de Antonio María Melendres y durante 25 minutos, los asusto de entrada, escuchen de una manera, creo que muy bien nos explica la importancia del personaje y lo que este personaje hizo para defender a la península, en este caso para defender a Baja California, y que creo que vale mucho la pena pasar la entrevista completa sin cortarle para que ustedes no pierdan hilo y vayamos siguiendo juntos la exposición del maestro Jorge. Pero previamente a eso nos gustaría aprovechar para dar una pequeña introducción de, bueno, ¿qué fue esto de la defensa y qué es esto de los filibusteros en 1853-54, ¿no? Empezaremos diciendo, para contextualizar, que la Baja California, la península, después de su independencia de México o la independencia de la Nueva España en 1821, va a haber bastantes intentos a lo largo del siglo XIX y todavía a principios del XX por anexar la península de Baja California a territorio estadounidense. Los que radicaban aquí en la península para 1853-54 no era descabellada la idea de que algunos personajes norteamericanos ingresaran a territorio mexicano con la intención de primero apoderarse del territorio y posteriormente anexarlo a Estados Unidos. Y no era tan descabellada la idea porque tenemos que recordar que en 1836 pues algo similar pasó con Texas, ¿no? Claro, ahí no fue de manera agresiva, sino bajo otros mecanismos ingresa población norteamericana y posteriormente se declara la independencia de Texas y unos años después se anexa o piden su anexión a Estados Unidos, la cual se acepta. Y así es, lo que es Texas pasa a ser territorio estadounidense. Eso es en el 36. Posteriormente, en el 48, en 1847-48, recordemos la guerra México-Estados Unidos, que termina o finaliza con el Tratado Guadalupe Hidalgo, en donde México pues pierde buena cantidad de su territorio, que entre ellos pues está California, que es la que tenemos aquí cerca. Entonces, para el 54, que estamos hablando de 6 años después, 8 años después, no era descabellado para los bajacalifornianos pensar que pues también hubiera estos movimientos con la intención de anexarlos a Estados Unidos. Es bajo este contexto que, desde luego, como pensaban los bajacalifornianos, pues hay un personaje que se conoce como William Walker, que va a ingresar a Baja California. Ahorita lo explicaremos a grandes rasgos el proceso, y intentará crear o fundar o hacer la República Baja California Sonora, ¿no? Entonces sus planes eran apropiarse de la península de Baja California, del territorio de Sonora y posteriormente anexarlo a Estados Unidos. Entonces este personaje, William Walker, es quien encabezó esta intervención del 53-54, ¿no? Que iniciará, en noviembre de 1953 y terminará con su expulsión en mayo de 1954, ¿no? Pero digamos, bueno, ¿y quién es este personaje, William Walker, profe? Quizá usted nos pueda dar ahí alguna información sobre este personaje. Sí, antes quisiera mencionar que el presidente de los Estados Unidos, Paul,
James Ward. Su mira fue apropiarse de Alaska y después de la península de California. Alaska lo consiguió, claro que lo compraron Alaska, pero de todos modos se apropiaron de ella. Y ya la siguiente mira la pusieron en la península de Baja California, que ya, como acaba de decir el licenciado Héctor, pues siempre estuvo en la mira de ellos, siempre ha estado en la mira de adueñarse de la península. Bien, aquí tengo ya donde participa William Walker. Dice, la noche del 16 o 17 de octubre de 1853, el médico y abogado, o sea, no era cualquier persona, era una persona preparada, pero de espíritu aventurero. Norteamericano William Walker, de 29 años, zarpó de San Francisco rumbo a Baja California en el Carolina, al frente de una fuerza de 46 filibusteros, posiblemente apoyado por el millonario ferrocarrilero William Henry Vanderbilt, de 32 años. Vanderbilt, pues, como dice aquí, que era un magnate ferrocarrilero, pero también tenía muchos intereses en Guatemala, en América Central. Bien, dice, con el fin de fundar una nueva república independiente. El aventurero ya había tratado de penetrar en Sonora, pero se lo habían impedido las fuerzas nacionales. Y ahora se lanzaba a la conquista de la península para desde aquí intentar de nuevo apoderarse de la provincia vecina. Cabe señalar que la movilización de Walker hacia Baja California se realizó con la complacencia, aquí es donde viene el quid, ¿no? El motivo, con la complacencia de las autoridades norteamericanas de San Francisco, ya que cuando el general Ethan Allen Hitchcock se opuso al movimiento filibustero, fue removido de su puesto, no esté estorbando, de su puesto como comandante de las fuerzas norteamericanas en la costa del Pacífico. Y en su lugar, el secretario de guerra Jefferson Finis Davis envió al general John Ellis Gore, cuyo franco disimulo facilitó a Walker el movimiento logístico que requería en su invasión a la península. O sea que ya estaba todo bien, el complot bien hecho, ¿no? Para poderse apoderar de la península. Aquí dice que zarpa el 16 o el 17 de octubre, pero llegó a La Paz el 3 de noviembre, o sea, unos 15 días después. Llegó... Esta persona, por lo visto, era muy astuta, porque llegó le puso al barco una bandera inglesa y dijo a las autoridades que venía como en plan de negocios. Comerciante. Sí. Negocios. Así. Entonces, pero en cuanto tomó tierra, apresó a las autoridades y ahí empezó las escaramuzas entre mexicanos contra norteamericanos. Afortunadamente las fuerzas mexicanas lograron expulsarlo, lo hicieron huir, le hicieron algunas bajas y lo hicieron huir, y ahí viene otra vez, pero rumbo a Ensenada. En Ensenada llegó, y ahí sí, como no había mucha defensa, ya llámese policía, llámese soldados, pues se apoderaron de Ensenada. La única casa que había le pusieron Fuerte McKibben, pero le pusieron ese nombre porque en sus correrías que hicieron asaltando ranchos y apropiándose de ganado, de víveres, mataron a uno de ellos que así se apellidaba, entonces en su honor le pusieron a la única casa que había en Ensenada, y ahí le hicieron cuartel general. Entonces, pero aquí viene lo bueno por el lado mexicano. En La Grulla, que ahora se llama el ejido Uruapan, que está un poquito al sur de Ensenada, vivía Juan Antonio María Melendres. Antonio María Melendres. Pues podríamos decir joven, porque muy pues joven, apenas tenía 23, 24 años.
Y era un ranchero, no tenía conocimientos de militares, nada, sino que con pura astucia logró expulsar dicen los historiadores que lo traía como el gato y el ratón. Huían para el rumbo a Álamo, pues allá lo agarraron, huía para acá, y también hubo una vez que lo sitiaron, pero se les escapó. Por eso es que dicen que era el gato y el ratón. Pero por fin logró hacerle muchas bajas Melendres, por eso se le considera un héroe. Y el 7 de mayo de 1854 logró expulsarlo del país por Tijuana. Y en esa forma fue como se fue expulsado, se acabaron los sueños Correcto. de este personaje. Bueno, aprovechamos para enviar con la entrevista al maestro Jorge, que ahí nos va a explicar quién fue este personaje de Antonio María Melendres, por qué se considera un héroe para ese momento, pero también cómo es que de ser héroe pues resultó fusilado, ¿no? Así es. Bueno, entonces ahí nos lo platicará y ahorita regresamos para seguir comentando sobre el tema. Bien, maestro, pues muchas gracias por darnos este tiempo, y estamos aquí en el Instituto de Investigaciones Históricas, aprovechando que usted se dio una vuelta por acá en este día. Pues bueno, quisimos aprovechar la ocasión para platicar un poco sobre este personaje, Antonio María Melendres. Ajá. Que bueno, usted lo ha trabajado y ha tenido ahí la oportunidad de tener documentos valiosos sobre el tema y su proceso, y pues queremos que nos platique un poco al respecto, ¿no? Yo empezaría preguntándole, para quienes no saben mucho del tema, ¿quién fue este personaje, Antonio María Melendres? Bueno, es un personaje muy interesante, un personaje de la primera mitad del siglo XIX. Está naciendo Antonio María Melendres en 1830, en una de las rancherías, si estamos pensando en Baja California, de la primera mitad del siglo XIX, pues prácticamente era un lugar con muy poca población. Entonces la gente estaba naciendo en los ranchos, los pueblos eran realmente, podríamos reducirlo al pueblo de San Vicente, prácticamente, que tenía la categoría política de pueblo. O sea, tenía que ver con el número de pobladores, para entendernos en esa época. Para la época de 1830, cuando nace Antonio María Melendres, está naciendo en el rancho de la Soledad de la Grulla, que actualmente correspondería a lo que conocemos como ejido Uruapan, al sur de la ciudad de Ensenada, para ubicarnos. ¿Y quién fue Antonio María Melendres? Pues simple y sencillamente era un ranchero que está naciendo en este lugar que se llamaba la Soledad de la Grulla, pero que su padre fue un personaje muy interesante en la historia de la frontera baja californiana. ¿Por qué interesante? Es de los antiguos soldados que llegaron a Baja California, del sur de la península, llegan a la parte norte a prestar sus servicios simple y sencillamente como soldados comisionados principalmente en la misión de San Vicente Ferrer. De ahí están haciendo servicio circunstancialmente, de pronto los vemos los soldados en Santo Tomás, de pronto lo estamos viendo en la misión del Rosario o en las diversas misiones que están en este trayecto. Así es como don Guadalupe Melendres, el papá de Antonio María Melendres, fue un personajazo interesante del siglo XVIII, pero con la particularidad que ya al momento de la independencia, en 1822, es el que le toca trasladar los documentos desde Loreto, en un viaje, mejor dicho, de la frontera hacia el Alta California, para anunciar que se estaba gestando el movimiento, o que había triunfado el movimiento de independencia, y la bronca era que estaban haciendo un nuevo país, entre comillas, ¿no? Es muy discutible, pero en esas circunstancias le tocan hacer, bueno, primeramente la familia de don Guadalupe. Don Guadalupe se casa, obviamente, con Susana Ceseña, y Susana, por medio de sus padres, empiezan a compartir parte de este rancho de la Grulla, donde nace Antonio María Melendres. Muy bien, expliquémoslo esta parte, que es cuando él va, o por lo que se le va a conocer, es por la invasión filibustera de William Walker. Sí. ¿Qué es lo que va a hacer ahí?
él, en este caso Antonio María Melendres, ante esta invasión? Bueno, más que nada, de pronto así detrás del frío del personaje como que no se entienden muchas cosas. Yo estoy insistiendo últimamente en función de las investigaciones que he realizado, de cómo el personaje está naciendo o está participando prácticamente en la historia, o aparece en la historia regional, en la historia baja californiana, desde el momento que se establece la colonia militar de la frontera. ¿Cuál es la colonia militar de la frontera? A raíz de la guerra México-Estados Unidos, de pronto el país se da cuenta de que hay muchos intereses por parte de Estados Unidos, entonces se establecen 18 colonias militares desde la parte de Tamaulipas hasta Baja California. Una de esas colonias le corresponde al Rosario. En el Rosario viene la colonia, cuando se establece la colonia militar es algo realmente increíble, porque los soldados se tienen que concentrar o juntar en La Paz. Hacen una trayectoria para llegar a la frontera realmente increíble. Son unos pocos soldados con el recurso del gobierno que siempre faltó. Finalmente llegan al Rosario, lo que era la antigua misión del Rosario. Del Rosario se dan cuenta que las condiciones económicas o el lugar no daba para más, poca agricultura, probablemente les tocó el tiempo de secas. Entonces se tienen que trasladar más al norte porque la misión de Santo Tomás tenía mejores condiciones de vida. En ese momento, cuando llega la colonia a establecerse ya en la frontera, vaya, así se le conocía, de pronto empiezan los problemas. Los problemas donde no está llegando el recurso que les prometía uno de estos soldados. Venían equipados con asadones, venían equipados con unos cuantos implementos unas cuantas armas, y la promesa del gobierno pues nunca llegó, nunca cumplieron. Entonces hay interés entonces en apropiarse de lo poco que había en este lugar. Y como suerte, pues de pronto empieza el conflicto, un pequeño conflicto entre grupos de poder, llamémosles de alguna manera. Y entonces aquí es cuando de pronto se dan cuenta de que vienen comandados por Francisco del Castillo Negrete, y Francisco del Castillo Negrete empieza a tener problemas con los locales. Es un problema fuerte porque la autoridad en este momento trae un nombramiento, pero el nombramiento no te está diciendo gran cosa. Tu autoridad la tienes que ejercer con tus soldados, y con tus soldados te iba como en feria porque no le estabas pagando a estos soldados. En ese conflicto o en ese inter se forman, hay nuevas reformas a nivel nacional y tienden a desaparecer la colonia militar y se forman las guardias nacionales. Y aquí es cuando interviene ya Guadalupe Melendres. Guadalupe Melendres, José Ignacio Ceseña es nombrado el comandante de la Guardia de Santo Tomás, perdón, de la Guardia de Santo Tomás, por un lado, pero en la ranchería de la Grulla, de la Soledad de la Grulla, estaba José Ceseña, y el segundo a bordo de José Ceseña es nada menos que Antonio María Melendres, un joven de 20 añero, que es el que se va a destacar ya desde entonces. Ya tenía ciertos dotes de bandolero, ojo, hay que aclararlo. Era excelente jinete, obviamente. ¿Qué condiciones requerías para ser buen jinete? Pues conocer la región. Y obviamente ya ahí destaca por el parentesco también de Ceseña, que era el suegro de don Guadalupe Melendres, papá de Antonio María. Entonces ya está apareciendo aquí como Guardia Nacional. Cuando viene entonces la intervención de William Walker, es una intervención interesantísima porque se nos olvida que la invasión llega por La Paz. Y llega por La Paz y hay una batalla, incluso la famosa batalla de La Paz, donde hay varios muertos por ahí. Y uno de los defensores es nada menos que Pineda, el mismo que había participado anteriormente en la defensa durante la intervención norteamericana también a Baja California, al sur de la Baja California. William Walker, finalmente, un famoso soldado de fortuna, como muchos que había en esta época. Hay que recordar que había pasado también la fiebre de oro en California, entonces había mucho recurso en California, pero también había muchas inquietudes, sobre todo en la región de San Francisco, donde la gente como que no tenía nada que hacer, y entonces querían buscar la aventura. Y a este aventurero se le ocurre nada menos que formar la República de Sonora y Baja California, pues que a toda dar, ¿no? Se viene a Sonora, hace algunos sondeos en Sonora y después ya regresa queriéndola invadir. Empieza su invasión por La Paz y de La Paz se da cuenta de que no era tan fácil hacerlo. Entonces de pronto de ahí se traslada hacia el norte, o sea, se va costeando hacia Cabo San Lucas. De Cabo San Lucas ya el 29 de noviembre llegan
llega nada menos que a la Ensenada de Todos Santos, donde actualmente se asienta la ciudad de Puerto Ensenada. Entonces es una parte de la historia interesantísima, porque se nos olvidan las distancias, se nos olvidan los medios de transporte que se usaban en la época, y entonces de pronto como que aparecen una bola de gringos filibusteros en la Ensenada de Todos Santos, y ahí es donde viene la otra parte de la historia, y donde va a sobresalir definitivamente este personaje, Antonio María Melendres. Como usted mencionó que él pertenecía a unas guardias... Guardia Civil. Guardia sí, Civil. no, sí. Es así como... O Guardia Nacional. Guardia Nacional. Es así como, siendo esta guardia, hacen frente al conflicto. Bueno, aquí hay que decir que el comandante militar de la frontera era Francisco del Castillo Negrete. En un principio, cuando llegan a la Ensenada de Todos Santos, se establecen en la única casa que había, era la casa de Francisco Gastelo. En ese momento, en esa casa la habituallan, la forman como, la fortifican, vaya, para entendernos. Y de ese momento sale una excursión hacia la parte sur, precisamente para apresar, ya traen la consigna de apresar a Antonio María Melendres, porque se decía que había matado a algunos norteamericanos y que era momento de vengarse. Una de dos, o te alías conmigo, o sea, con los norteamericanos, o te tomamos preso. Afortunadamente llegan a la grulla en la madrugada, se da cuenta Antonio Melendres, logra huir y entonces van a avisar automáticamente, estando en la grulla, al poblado más importante era Santo Tomás. En Santo Tomás es donde estaba la comandancia militar con Francisco del Castillo Negrete. Entonces allí lo curioso es que este personaje, que algunos decían que estaba buscado por la ley y demás, es el personaje que se convierte de pronto en líder del movimiento, porque es el primero. Se escogen a 18 soldados para que vayan a enfrentar a estos norteamericanos. Los norteamericanos no apresan a Melendres y se van a avisarle hacia la Ensenada de Todos Santos a William Walker, donde está todo el resto del contingente. Curiosamente, los filibusteros son perseguidos posteriormente por los propios locales, por los frontereños. Y nada menos, en esos 18 soldados, lo que he descubierto gracias a la información del Archivo Histórico de la Secretaría de Defensa Nacional, es que se hace un enfrentamiento en el Ciprés, que curiosamente corresponde actualmente a lo que sería la zona militar que está pegada al mar en la ciudad de Ensenada. Y curiosamente es la única zona donde tiene una arboleda muy interesante, que de niño me tocó, la conocía muy bien porque nací en esa área. Y entonces allí hay un enfrentamiento muy interesante donde muere uno de los soldados, en uno de los enfrentamientos va a morir en esta zona McKinley, uno de los soldados preferidos de William Walker. Entonces ya se refugian después los soldados, se refugian los norteamericanos en el fuerte McKinley, y entonces ya ahí en el Ciprés, en esta zona, va a esperar entonces que Francisco del Castillo Negrete junte al resto de la gente para entonces sí venir a la defensa. Ya no es noviembre, ya estamos hablando de diciembre, de la defensa de la frontera baja californiana. Y tuvieron un máximo de 56 soldados, ojo, ya comandados por del Castillo Negrete. Pero el Castillo Negrete era el comandante, yo soy el que te estoy mandando a que tú te enfrentes. Y el que se está enfrentando es nada menos que Francisco del Castillo, perdón, en un momento Francisco del Castillo Negrete está haciendo la defensa de la Ensenada de Todos Santos, ojo. Pero también el que va a sobresalir aquí es el personaje que de pronto empieza ya a resplandecer como un héroe, es Antonio María Melendres. Antonio María Melendres está atacando directamente en la Ensenada de Todos Santos, pero también está acantonado en un ir y venir entre el rancho, el único rancho que estaba ahí, de los Gastelum, y el otro rancho que está también de los Gastelum, que correspondía al Gallo, digamos, si va saliendo una Ensenada hacia Ojos Negros. En esa zona es donde está el personaje. Y estos documentos o mejor dicho, esta información sale de estos datos de la Secretaría de Defensa Nacional. Hasta este momento, Francisco del Castillo Negrete está en ese ínter, está comandando la frontera. Bien. A ver, aquí me perdí un poco, maestro. Me comentaba que iban a apresar a Antonio María Melendres. Sí. Quienes lo iban a apresar eran los norteamericanos. Sí, los filibusteros. La pregunta es... porque ya nos comentó un poco que si no estaban a favor de ellos, estaban en contra, pero ¿cómo es que se enteran de Antonio María Melendres o cuál es el...? Bueno, hay probablemente falta mucha investigación todavía, investigación hemerográfica.
El problema de la investigación hemerográfica es que empiezas a revisar testimonios periodísticos. Los testimonios periodísticos no necesariamente son verdaderos. Es el reportero de pronto que está levantando una nota y dices, entonces los periódicos no son de confiar. Es un problema real en la historia. Entonces ahí la cuestión, esto sale, la historia no se está escribiendo en este momento. La historia hay que revisar testimonios extemporáneos. En este caso son recortes de periódicos. Hay un informe de José María Bandini. José María Bandini era el dueño del rancho Guadalupe, actualmente lo que es Valle de Guadalupe, ¿sí? Este personaje interesantísimo también como parte de la historia, se le acusa de 1000 cosas, pero en el momento de la intervención está apoyando a los frontereños. Incluso uno de sus hijos está participando con Antonio María Meléndez, con caballada y con armamento obviamente. Muy bien, bueno, pues regresamos, continuamos con este tema. Bueno, ya vieron la entrevista que le realizamos al maestro Jorge, cómo explica de este personaje importante para la historia de Baja California, que de ser héroe pues terminó fusilado, ¿no? Pero bueno, aquí retomemos con lo que terminó el profesor para ver cómo este personaje, como menciona el maestro Jorge, pues bueno, llega, o lo comentó el profesor Bobadilla, llega a La Paz el 3 de noviembre del 53, diciendo que es comerciante. En cuanto baja y le dan oportunidad de bajar, pide licencia para bajar, para desembarcar, le dan ese permiso, y bueno, llegando nos dice que lo primero que va a hacer es aprender al jefe político, que en ese momento era el coronel Rafael Espinosa, y desde ahí va a proclamar la República de Baja California y Sonora, ¿no? Entonces, ahí, como dice el profe, pues empieza la revuelta, ¿no? Y posteriormente, bueno, quienes le van a hacer frente en ese momento va a ser en Baja California Sur, nos dice que quienes estarán a cargo de organizar y hacer la defensa, pues será en ese momento el jefe, que es el teniente Manuel Pineda, y el teniente coronel Manuel Márquez de León en la parte sur. Cuando salen del sur y que, bueno, ya nos comentó el maestro, llegan a Ensenada, pues ahí quienes están al frente de organizando las fuerzas, primero será el teniente Francisco Javier Castillo Negrete, como lo comenta el maestro en su entrevista, pero también, como lo vieron ustedes en la entrevista, pues él en algún momento decide dejar la Baja California y se va a refugiar a Estados Unidos, aquí, y desde ahí intenta un poco organizar, pedir refuerzos, pero los refuerzos nunca llegan, ¿no? Es decir, mientras que él pedía refuerzos del gobierno federal, soldados, para que llegaran a apoyar la defensa, eso nunca llegan, y con este vacío que hay de quien defienda, es que el personaje Antonio María Meléndez entra al quite, se organiza y bueno, va a iniciar la defensa de la Baja California, ¿no? Es decir, como bien mencionan en la entrevista y aquí el profe, pues en realidad es un joven que, hay que decirlo, también como lo menciona el maestro Jorge, pues no era monedita de oro, ya tenía ahí cola que le pisara, ¿no? Ya tenía unos puntos malos, pero en este caso lo importante es cómo decide organizarse y hacerle frente a esta intervención filibustera, ¿no? Y bueno, cómo es que va a expulsar o va a lograr expulsar a William Walker y a todos sus secuaces, dirían por ahí, ¿no? Entonces, esto es como lo relevante y lo importante de este personaje, que le va a hacer frente sin el apoyo del gobierno, sino con gente misma gente de Baja California, que él organiza, de la GRU y de las diferentes partes de la región, que va a organizar, y lo más importante, pues que conoce el terreno, ¿no? Que conoce muy bien por dónde moverse, conoce muy bien el espacio, la geografía de la Baja California, y bueno, eso va a ser un elemento muy importante al momento de hacerle frente a los filibusteros o a esta intervención filibustera, ¿no? Y aquí hay algo importante que nos menciona, ¿no, Emilio? Que el profe lo ve así muy superficialmente, pero que en el caso de Tecate, pues aquí nos compete un poco porque hace referencia a los Bandini, ¿no? Y usted creo que ahí nos podría apoyar, informarnos un poco más, bueno, pues qué intervención tuvieron aquí los Bandini en esto de los filibusteros, ¿no? Yo creo que, perdón, quiero venirme un poquito más atrás cuando los sonorenses tienen muy fijo en su memoria la participación de Pedro García Conde. Pedro García Conde fue un personaje invitado por el gobierno central
para los límites territoriales entre México y Estados Unidos. A Pedro García Conde, los sonorenses lo tienen como un hombre que defendió precisamente por su capacidad, no permitió que en los límites territoriales quedara Baja California, que ya había un intento desde ese entonces, de una manera muy legal, pretendían en ese entonces Sonora y Baja California. Entonces eso es un dato que conseguí precisamente cuando trabajé en Arizpe, Sonora, porque Pedro García Conde era de Arizpe. Bueno, ese dato es importante. ¿Cuál era la intención de William Walker? Pues ya sabemos que era la anexión, ¿verdad?, en ese entonces de Sonora y la Baja California. Esa pretensión iba muy bien encaminada por lo siguiente: había una población débil. Acabábamos de pasar por un problema tan serio donde se pierden aproximadamente, y vamos a redondear, 2.500 millones de kilómetros cuadrados. Es lo que pierde México. Yo muchas veces no, pues es que fue una invasión, fue un robo, fue un robo, pocas palabras, ¿no? Es como muchas de las veces quitarle un dulce a un niño, porque estábamos débiles en armamento, deficientes en armamento, y aparte en cuestión de personal humano, también recursos humanos, también andábamos bajos. Y lo que comenta Héctor respecto a la participación de los Bandini, y que muchas veces recriminamos la participación o el pasaje de este personaje de Bandini, de un traidor a la patria. Sí. Habría que analizar muy bien qué es lo que quiere decir traidor, y habría que ver muy bien cómo se movió políticamente este personaje. Y sobre todo las circunstancias. Sí, ¿no? sí, las circunstancias son otras. Bien lo han comentado algunos historiadores, no se puede hablar de una traición cuando todavía no tenemos muy claro qué es esto de la patria o hasta dónde llega, etcétera. Es decir, todavía no hay un país consolidado, ¿no? Es decir, siglo XIX todavía estamos perdiendo territorio, todavía esta idea del México que tenemos ahora no está ahí, se está construyendo, pero que eso se va a consolidar muchos años después, no décadas después. Entonces hay que ver también la situación de cómo se da y bueno, ya se entra otro tema, pero básicamente sería sí, eso. pues hasta 1911 tenemos esos problemas. Así es. Digo, ¿cómo vamos a valorar ese tiempo tan lejano? Para estas fechas todavía había intentos. 1911. Bien, pues los Bandini es lo siguiente: hay una gran cantidad de escritos, de documentos de la comunicación que tenía Juan Bandini con sus hijos, aquí establecidos aquí en la península, propiamente por aquí en el Álamo, que tiene el rancho San Rafael, ¿verdad? Bien, este personaje, uno de sus hijos de Bandini, estaba establecido en un rancho precisamente de esa región por intereses muy particulares. Había un compromiso de herrar ganado. A él le tenían que dar cierta cantidad de ganado anualmente por el herraje y la producción que hubiera de cría, Bien, en ese entonces precisamente hay un documento muy importante donde Juan Bandini escribe a su hijo, dice: hay que defender la patria, hay que defender el territorio. ¿Quién nos está demostrando este personaje? Que quería a su México. Esa es la verdad, con intereses o no, pero ese documento dice mucho. Y ese documento nos permite a nosotros, que para mí en este caso no fue un traidor, porque si nos vamos a la época de la conquista de nuestro México, hay que entender lo siguiente: ¿quiénes fueron los de las Mercedes, aquellos que recibieron tierras, los hacendados, toda aquella gente que participó
para la conquista con Hernán Cortés. Hay un pasaje en mi creo que es 1524, donde precisamente mandan llamar a todos aquellos beneficiarios de Hacienda por un posible levantamiento en México capital. Así es de que los hacendados se tuvo que reclutarse en México. Esa fue la vida de Juan Bandini. Él no estuvo en el rancho, tal vez estuvo en el rancho cuando conoció el paraje, pero sí, su política la hizo en Estados Unidos y su asentamiento. Entonces, esa frase a mí se me hace muy interesante para limpiar un poquito lo cochambroso que muchas veces dicen que fue él, ¿no? Esa es la... Sí, aquí, bueno, habría que ver que Juan Bandini estuvo en Tecate previo y vivió en San Diego previo a la pérdida del territorio. Así es. Y cuando pierde el territorio, ya lo hemos dicho en varios programas, ¿dónde se va a quedar? ¿En Estados Unidos o en Tecate? Pues donde tiene más propiedades y donde tiene más intereses, pues de aquel lado no hay que pensarla mucho. Yo creo que actualmente todos o casi todos, pues no lo pensaremos mucho para quedarnos donde mayor número de intereses tenemos, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, después de la pérdida de Estados Unidos, le solicita a sus hijos o le pide que hay que defender la península, ¿no? Y bueno, entonces eso es lo que habría que resaltar. Muy bueno, vamos a nuestra última cápsula de este programa y regresamos para despedir. ¿Sí? Entonces ahí las notas extemporáneas nos hablan de que había matado a Antonio María Melendres en su tiempo o periodo como bandolero quizás, que había asaltado a unos norteamericanos y que habían muerto 3 o 4. Entonces lo raro, porque pues como que de pronto llegar los norteamericanos a hacerle al justiciero como que no corresponde a la historia finalmente, pero es el testimonio que está por ahí que habrá que investigarlo más y documentarlo definitivamente. Pero ojo, hay que entender que las fuentes hemerográficas son muy cuestionables. Okay, muy bien. Bueno, ahora sí creo que quedó más claro esta parte. ¿Qué es lo que hace que pues, sobresalga y que se le empiece a ver como este líder de la defensa? Sí, aquí yo insisto en que falta mucha investigación todavía, porque de pronto aquí como que en estos momentos le sale uno el nacionalismo y unos son o eres héroe o eres traidor. Entonces de pronto hay que tener mucho cuidado, porque los documentos, cuando uno cruza la información, pues ahí todo el mundo se acusa de traidores, todo el mundo se cree héroe en un momento dado, pero aquí finalmente la investigación es la que te va a dar elementos para tratar de ser objetivo. En el caso de Antonio María Melendres, llama la atención que de pronto, cuando hay un periodo de 10 días, 15 días que están atacando el fuerte McKibben, o sea, volviendo a la escena de Todos Santos. Aquí se da cuenta Francisco del Castillo de Negrete de que no tienen, el armamento que tienen es un armamento muy obsoleto y poco. Y en cambio los norteamericanos están bien fortificados, tienen el mejor armamento de su momento. Ojo, tienen alimentación también. Afortunadamente para nosotros los gringos están comiendo una serie de carne asada, carne seca, y de pronto pues se les aburre esa comida y ya no creen, eso les empieza a molestar y empiezan a desertar. Lo que hace entonces Francisco del Castillo de Negrete, como no tiene refuerzos, se refugia en San Diego para solicitar ayuda del gobierno. Hay que recordar que San Diego en Alta California ya pertenecía a Estados Unidos. Entonces de ahí, otra cosa también que hay que decir, Francisco del Castillo Negrete era una persona, probablemente ya andaría en los 70 años, y sobre todo que había servido, su origen era español, había servido mucho al gobierno mexicano, pero sin paga. Entonces de pronto y aparte que tenía abundante familia, como lo dice en su correspondencia, y en la correspondencia se destaca que Francisco del Castillo Negrete dominaba perfectamente el inglés y aparte impartía clases de francés para poder ayudar a su familia acá en San Diego y de pronto durante su estancia en San Francisco. Entonces él se está cuidando primeramente su salud y su familia, y en el ínter está diciendo, si el gobierno no me da armas, no me protege, entonces yo no estoy en la posibilidad de defender el territorio. Es una disculpa. Para bien o para mal, habrá que analizarlo. En cambio, Antonio María Melendres, ¿qué es lo que está haciendo? Las circunstancias lo convierten en que se quede a cargo de la fuerza que está custodiando la frontera.
Otra cosa que se había olvidado en este contexto, la colonia militar había desaparecido, pero he detectado que es prácticamente 10 gentes que habían participado en la colonia militar y están con las fuerzas de Antonio María Melendres, como una obligación de Guardia Nacional, ojo. Entonces, porque de pronto no es el héroe, no es el mismo Antonio María Melendres que está haciendo la defensa. No, es un grupo de 20, 30, hasta 50 gentes de pronto que lo están acompañando debido a las circunstancias y cómo se están moviendo entre el Ensenada de Todos Santos, Santo Tomás, San Vicente, y llega al extremo de que un grupo de ellos se va hasta el Río Colorado y después regresan a San Vicente. Entonces, por eso es como queda aquí este personaje se está apoderando o se está, digamos, no que solo se esté colgando las medallas, sino que los hechos, los acontecimientos están obligando a que es un personaje que se está moviendo y que está dando la cara a nombre de México. ¿Cómo es que pasa de ser este hombre o esta persona que está al frente en la defensa y bueno, que sabemos que termina siendo fusilado, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo? Y bueno, fusilado por armas nacionales, no por extranjeras, ¿no? Por extranjeras. Primero, ¿cómo es que sucede eso de ser considerado en su momento un héroe por haber defendido a una bastión de la patria y termina siendo fusilado de pasadita? Para que nos comentara también un poco sobre este documento que lleva a sus manos, que creo que está próximo a publicarse o no sé, pero que me parece que es muy interesante también. Sí, hay que recordar que el periodo de la invasión de William Walker fue relativamente corto. Sin embargo, cuando salen las fuerzas expedicionarias de William Walker, salen perseguidos por las fuerzas de Antonio María Melendres. Aquí también se les olvida a la gente, se les olvida estos acontecimientos. Primero, hay que tener conocimiento un poco, no un poco, mucho de la geografía de la época. No había carretera transpeninsular, eran viejos caminos que se recorrían a lomo de caballo principalmente. En el caso de Antonio María Melendres, él tiene la ventaja de conocer perfectamente la región. Entonces, después de que salen expulsados por Tijuana, por Cuernos de Venado, un 8 de mayo de 1800, en el 53 empieza la invasión, en el 54, el 8 de mayo es cuando están saliendo, hace 165 años de eso. Cuando están saliendo, hay unos pequeños enfrentamientos aquí en la línea, lo que era el antiguo rancho de Tijuana, de los Argüello. Entonces ya salen los norteamericanos, son tomados presos aquí en la región digamos, Tijuana, Chula Vista, y liberados posteriormente, que es una gran injusticia para la época. Entonces ya Antonio María Melendres en ese momento lanza un decreto, estando aquí en Tijuana, firma un decreto que incluso se publica posteriormente en el New York Times, una cosa realmente increíble para la época. En ese decreto está diciendo él que su defensa que está haciendo es, con ayuda de los norteamericanos quizás, es muy breve el documento, está diciendo que todo aquel bandolero que pise tierras mexicanas va a ser enjuiciado. Y enjuiciado no lo dice, pero obviamente iba a ser fusilado. Entonces, ese es un aviso que nosotros lo podemos entender como una defensa que está haciendo el territorio. Pero esos mismos mexicanos que están en este lado ya no están defendiendo a Antonio Melendres, lo están criticando y están malinformando al presidente en turno, que era Antonio López de Santana, y al gobernador o al comandante militar de la península, que era José María Blancarte, que se encontraba en La Paz. Entonces hay una serie de correspondencias, la gente está mitoteando, y entonces de pronto, el gobierno en el Inter no manda soldados a proteger la frontera, los soldados se quedan concentrados en La Paz, Baja California Sur. Hay una tesis incluso muy interesante de un compañero de la maestría en Historia Regional, ahorita se me va el nombre, pero que ves tú que hay armamento, hay protección, están protegiendo prácticamente el reinado de Blancarte en el sur, pero aún ningún soldado está pisando o defendiendo la frontera. El que sigue la frontera es Melendres. Entonces esta información es interesante porque empiezan los conflictos internos. ¿Cuál es el principal conflicto que tiene en la frontera Antonio María Melendres? Con su suegro, era el personaje José Luciano Espinosa, era el personaje más rico de la frontera, dueño del rancho Santo Domingo. Ojo. Entonces, es un conflicto entre jóvenes y viejos. Y aquí empiezan los dimes y diretes a inconformarse del personaje, porque el personaje, ¿de qué va a vivir? Eres el comandante de la frontera, traes un grupo de 20, 30 gentes a tu servicio. Si no tienes recursos del gobierno federal,
¿de dónde vas a vivir? Pues obviamente vas a expropiar del que tenga mejor, más ganado, le vas a tomar prestado a las vacas o la caballada para poder sobrevivir. Es lo que hace Melendres. Y eso se refleja posteriormente en su fusilamiento, se refleja en el juicio que se le hace un 28 de junio de 1855 en el pueblo de San Vicente, no en la misión de San Vicente. En la misión de San Vicente están las fuerzas que llegan comandadas por José Pujol, ahora sí fuerzas del gobierno, soldados que están ahí, y se le toma preso a Melendres, pero es fusilado enfrente, pasando el río de San Vicente, que se le conocía así en el otro tiempo, pues era un arroyo prácticamente, y enfrente, lo que corresponde actualmente al Rancho Fernández, mi hipótesis es que ahí es donde es fusilado Antonio María Melendres. Entonces, ¿por qué es toda esta carga negativa en contra de Melendres? Porque la información que está recibiendo, en este caso Blancarte, es información de los poderosos de la frontera, que son 2 o 3 familias, que tenemos las cartas. Las cartas se encuentran tanto en el Archivo Histórico de Baja California Sur, algunas cartas, probablemente sean 30 cartas en el Archivo Histórico de Baja California Sur. Localicé algunos documentos también en el Archivo Histórico, Archivo General del Estado de Sonora en Hermosillo, pero el botín más fuerte se encuentra en el Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional, definitivamente. Entonces, esto nos permite recrear el contexto para poder entender el documento y cómo se da el juicio de Antonio María Melendres. Se habla de un juicio, no, son 3 juicios. Uno en el momento de que lo están ejecutando. Después son 2 juicios extemporáneos queriéndose defender ya de la estupidez que ha hecho la gente que participó. De el que defendió a la patria. Entonces de pronto nadie metió las manos por él y es fusilado, se le hace un juicio sumario acusado de traición. Una estupidez realmente que se hace en el momento. Pero cuando uno revisa la correspondencia, todo el mundo se está justificando. Todo el mundo se está justificando, como diciendo, ching, ya la regamos. Sí, la regaron. Y esto llegó al extremo que de pronto José María Blancarte se lava las manos y casi le echa la culpa a Pujol, que fue el ejecutor. El ejecutor fue porque te lo ordenó tu comandante. Y todo el mundo decimos de pronto que el que tuvo la culpa fue Antonio López de Santana. Antonio López de Santana era el presidente de México. El que está atendiendo directamente los asuntos que correspondían a la parte norte de la península o la parte de la península de Baja California es el general Blanco, que es el ministro de guerra en su momento. Entonces hay que entender el contexto histórico, no regional y nacional, para entender la importancia de Antonio María Melendres. Entonces por eso insisto mucho en que es un héroe nato, pero es un héroe también que no hay pretexto para no entender la hazaña que lo llevó a defender esta tierra baja californiana. Nada más para terminar, maestro, y aclarar, se le acusa de traición. Sí. Pero ¿por qué? ¿En qué fincaron esos fundamentos? Hay un término que se llama sedición. Sedición es cuando tú teniendo el cargo militar te levantas en contra del ejército. Entonces ahí dicen, por sedición se le acusa de traición a la patria. Y en ese momento, cuando ya vieron que lo tomaron preso, todo el mundo está hablando que Melendres era un traidor. Cuando fue comandante nunca lo acusaron de traidor. Entonces da risa cuando empiezas a revisar los documentos y da mucha tristeza también la ignorancia de la época. Entonces hay que revisar los documentos y hay que analizar el juicio. El juicio es algo muy interesante. El original se encuentra en el Archivo Histórico de Baja California Sur. Afortunadamente José Luis González, un gran compañero que ya está en otro lugar, él pagó la digitalización de los documentos, algo que yo hice en la paleografía usando la tecnología del propio Instituto de Investigaciones Históricas. Entonces hay un documento muy limpio que ya se puede leer de otra manera, y lo que estoy haciendo es contextualizando esta historia precisamente porque en frío el documento no se entiende. Hay que entender el contexto histórico en que es la frontera, las gentes que están participando, cómo están participando y cómo lo hicieron, y aparte documentado con las fuentes norteamericanas, que son los involucrados directamente en esta invasión. Es una invasión norteamericana. Muy bien, maestro, muchas gracias. Agradecemos por su tiempo, y pues igual como les digo a quienes entrevisto, seguramente en otra ocasión pues ahí estaremos tocando la puerta para volver a platicar de otro tema de historia.
Muy amable, gracias. Bueno, pues regresamos para terminar con este programa y solamente para concluir ya con lo que, cómo es que Antonio María Melendres va a defender la península. Y bueno, como ya comentó el profe, esta aventura de Walker terminará en su expulsión en mayo de 1954 por Tijuana. Entendemos que llegó a Estados Unidos, el gobierno norteamericano lo culpa o le reconoce que fue el causante de estos males, y bueno, le va a aplicar una multa, y que también habría que decirlo, multa que poco tiempo después le va a condonar, no se la va a perdonar. En realidad, bueno, no le hicieron nada, pero aquí en este caso lo importante es que Antonio María Melendres defiende la Baja California y logra expulsarlo. Y bueno, posteriormente, como ya lo vimos, Antonio María Melendres será fusilado, pero también nos dice el maestro Jorge que ya de fusilado pues empezaron algunas cartas un poco justificándose o intentando quitarse cierta culpa a aquellos que participaron en este juicio y sobre todo en el fusilamiento, ¿no? Entonces, bueno, Antonio María Melendres será un personaje, o es un personaje de la historia de Baja California que poco se menciona, que pocos lo conocemos, pero que será interesante ahondar en otro programa un poco más sobre él por la aportación que tuvo para este momento la defensa de la Baja California, ¿no? Entonces, la idea de este programa era, bueno, pues quedarnos más con el tema de Antonio María Melendres y no tanto con la invasión de Walker, ¿no? Entonces, lo relevante es que se logró expulsar y quien organizó la defensa fue Antonio María Melendres aquí en la Baja California, ¿no? Bueno, pues si gustan algún otro comentario, si no, para ya concluir. Pues yo creo que más bien darle las gracias a California Medios, ¿verdad? Porque casi ya nos echamos el año. Así es. Con un año más de trabajo, y ojalá, ¿verdad?, que pues el próximo año ya casi, ¿verdad?, tengamos la misma facilidad de continuar, ¿verdad?, para ir generando, pues hay mucho material Así que es. podemos aportar, y ojalá esto les sirva pues a la comunidad y a los niños, ¿verdad?, que conozcan su historia. Así es. Pues bueno, yo creo que los invitaríamos para el próximo programa, que estaremos hablando de La Rumorosa, que ya pues esperemos el frío, ya más ambiente de Navidad, ambiente navideño. Pues dijimos, bueno, pues vamos a hablar de un lugar donde neva y pues abordaremos La Rumorosa la próxima semana, ¿no? Pues yo creo que yo me voy a venir con la misma chamarrita porque pues está muy frío. Muy bien. Bueno, pues agradecemos su sintonía y esperemos nos puedan acompañar la próxima semana en el último programa de este año. Hasta luego, que la pasen muy bien.